quien se hace su propia idea y su propio juicio, ¿no? Para iniciar entonces estas actividades que, como ya lo habrán visto en los programas, tenemos el taller de papiroflexia, una mesa redonda, proyección de películas y otras 2 conferencias más. En esta ocasión iniciamos con la matemática Areli, que está aquí. Ella nos va a hablar sobre el título de su conferencia es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí, ella es egresada de aquí de la facultad y sé que ahora está trabajando en Banorte, aunque déjenme pedirle un minuto a Saúl Díaz, que él nos puede dar un poquito más de la trayectoria de Areli. Saúl, ¿nos puedes compartir algo para que conozcan a Areli? Sí, buenos días a todos. Pues la matemática Areli es egresada de aquí de nuestra facultad. Yo tuve el honor de dirigir su tesis, así es que hizo teoría de números, pero ella no se dedica básicamente a la docencia, sino trabaja en la iniciativa privada en un banco. Ella es gerente ahorita en el banco donde se desarrolla y creo que es una buena oportunidad de escucharla. O sea, ella va a hablar pues de temas sobre las mujeres en las matemáticas, pero también para que vean pues aquí los alumnos que están invitados, que también se puede hacer cosas fuera de la docencia o la investigación, ¿verdad? Que también son bien importantes. O sea, siempre la pregunta así que todos los alumnos nos dicen es, bueno, pero ¿a qué se dedica un matemático? No. Entonces, pues aquí está Areli, que es un ejemplo de que sí se puede trabajar como matemático en la iniciativa privada. Ahí en su trabajo hay otros actuarios y matemáticos también trabajando. Entonces, pues para mí es un gusto ahí tenerla aquí platicando. Y pues yo creo que sería todo. Bueno, muchas gracias, Saúl. Areli, pues puedes iniciar entonces con tu plática. Estamos atentos todos aquí. Y hay que disfrutar de lo que nos diga. Adelante. Ya estoy. Ya estás viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, profesor Cano. Gracias también al profesor Díaz y al profesor Ordóñez por esta invitación. Como bien comentaban, yo soy orgullosamente egresada de la Facultad de Ciencias y mi desarrollo es en el ambiente financiero. De antemano les pido una disculpa en esta situación que estamos viviendo todos de home office por un poquito de ruido que puede haber momentáneamente aquí en el domicilio, pero vamos a tratar de hacer esto un poquito dinámico. El tema del que les voy a platicar es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, es un tema que me apasiona mucho. Si bien yo no me dedico, como comentan, a la docencia, o a realizar este tipo de pláticas, a lo mejor en un ambiente educativo, sí, sí es un tema que me gusta mucho, sí es un tema que tengo mucha ilusión de compartir con todos los presentes y pues realmente espero que pueda dejar un granito de arena, ¿no? Por ahí un poquito de a lo mejor algún concepto, algún conocimiento que no esté muy presente en las mentes de todos los presentes, o a lo mejor un poquito de las iniciativas que se están generando en el mundo, especialmente en este momento, y que creo que es muy importante que podamos darle seguimiento. Entonces, me parece que ya están viendo mi pantalla. Voy a iniciar con la presentación. Elegí como tema el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque creo que es un tema muy especial y muy importante al que deberíamos todos de estarle poniendo atención.
muchas veces cuando se habla de esta definición de los días internacionales o de los días nacionales, existe un desconocimiento general, al menos hasta donde yo he percibido, existe un desconocimiento general de dónde surgen o por qué se generan estos días. Incluso mucha gente me ha tocado escuchar que mencionan que estos días únicamente son buscando generar por ahí algunas compras extra de regalos en cuanto al consumismo, o que se está buscando tener días, días festivos por parte del gobierno, ¿no? No es el caso. Creo que es muy importante que todos tengamos la conciencia de dónde surgen y por qué son necesarios estos días internacionales. En particular, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha definido como el 11 de febrero de cada año a partir del año 2015, es una iniciativa de la ONU, de la cual está buscando visibilizar esta desigualdad en las disciplinas STEAM, que estamos hablando de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en las que todavía se encuentra el mundo para la representación tanto de las niñas que estén estudiando este tema, como de las mujeres que ya laboran en este sentido, de las necesidades que existen en el mundo de manera urgente, de poner atención en este tema, de darle la importancia necesaria, de saber que existen realmente algunas diversas dificultades, tanto para las mujeres como para las niñas, de desarrollarse en este ámbito, y especialmente de la urgencia que tenemos como humanidad de tener muchas más científicas, muchas más ingenieras, muchas más técnicas, y también especialmente hablando con la Facultad de Ciencias, muchas más matemáticas en el mundo tanto docente como laboral. No observamos aquí de la información que obtuve de la página de las Naciones Unidas de Latinoamérica, que aunque cada vez hay más mujeres que tienen acceso a la ciencia y la tecnología, al ritmo actual, la brecha de género de la que estamos hablando, estaríamos pensando que se cerraría aproximadamente en el año 2100, que es un año todavía muy lejano, ¿no? Si nos vamos a la historia de las matemáticas, podemos observar que realmente es muy poquito tiempo el que tienen las mujeres participando de toda esta labor científica, pero no ha sido por falta de ganas. Han sido muchos otros impedimentos, principalmente sociales, los que han detenido la integración de las mujeres en estos ámbitos, y es un poco de lo que les voy a platicar también en adelante. Estas son las estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores, hablando de los egresados de licenciatura en rangos de género de 2010 a 2018, egresados de maestría de 2010 a 2018 y egresados por doctorado de 2010 a 2018. Aquí podemos observar en estas gráficas que de hecho es un porcentaje tremendamente cercano en el que se encuentran tanto hombres como mujeres egresando de estas carreras, que son las que está midiendo el Sistema Nacional de Investigadores, que es un tema bastante amplio, porque abarca todas las ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias que tienen que ver con la tierra, ciencias exactas, ingenierías. Es un mundo muy grande el que abarca, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos rangos extremadamente parecidos, incluso en las primeras dos gráficas, la de licenciatura y la de maestría. El porcentaje de mujeres, que está representado por el color rojo o magenta que se ve ahí, rebasa por poquito el porcentaje de los hombres, que está marcado en el color café. Estamos hablando en un promedio de un 55% de mujeres los que están egresando y un 44% de hombres los que están egresando. Esos porcentajes disminuyen un poquito ya en la parte de doctorado, donde estamos viendo que ya el porcentaje de mujeres se mueve un poquito hacia el 49% y el porcentaje de hombres sube un poquito, ¿no? Hacia el 51-52%. Estas son las estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores, las pueden consultar en su página, este es su informe general, pero entonces nos encontramos con las siguientes cifras, de igual manera obtenidas del Sistema Nacional de Investigadores.
Ya que estamos hablando de los investigadores SNI por género, en el 2018 observamos que el porcentaje femenino está por el 37%, el masculino por el 63%, y la siguiente gráfica, nuevamente obtenida del SNI, del 2011 al 2018 nos muestra estos mismos porcentajes en totales, en hombres y en mujeres, cómo han ido creciendo y cómo han ido evolucionando en los últimos años. Entonces, si bien podemos observar ahí un claro crecimiento de investigadoras mujeres en este sistema, aún queda por preguntarnos qué fue lo que pasó entre la lámina anterior y esta. ¿Qué fue lo que pasó si los egresados de licenciaturas, de maestrías, de doctorados estaban en porcentajes prácticamente equitativos, tanto hombres como mujeres? ¿Qué es lo que está pasando ya en el mundo de la investigación, que al menos en esta parte que nos está hablando de México, está creciendo hasta únicamente un 37% en el género femenino? Si nos regresamos a investigar en las plataformas de las Naciones Unidas, en las plataformas de la UNESCO, lo que observamos es que el porcentaje va un poquito más abajo. Estamos hablando de aproximadamente un 30% de investigación que es realizado por el género femenino y un 70% de investigación que a la fecha es realizado por el género masculino. Entonces, este es un poquito en donde tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué si las calificaciones se están generando de una manera equitativa? ¿Por qué si tenemos un acceso a la educación que poco a poco se está viendo que ya está de manera equitativa? ¿Por qué de todos modos en este punto nos encontramos con esta parte en donde continúa siendo muy por arriba el porcentaje los investigadores masculinos sobre los investigadores femeninos? Ahora quiero mostrarles estas siguientes gráficas que las obtuve de un perfil de Facebook. No discriminemos automáticamente la fuente, por favor. Es un perfil de Facebook que se llama Conferencias de Ciencia en Casa. Este grupo de personas que se dedica a la divulgación mediante las redes sociales, lo que comentan es que tienen acceso de manera personal a las estadísticas de la OMM, y mediante esos accesos pudieron realizar estas gráficas que se están presentando aquí, en donde están revisando desde el año 2010 hasta el año 2019. En la primera gráfica, los porcentajes de participación de niñas marcado en la línea negra, y de ese porcentaje, cuáles son los porcentajes que se ven reflejados en medallas de oro, de plata y de bronce, donde vemos que empieza a caer bastante este promedio, ¿no? En la segunda gráfica podemos observar nuevamente en la línea negra los participantes que obtuvieron medalla, marcado en cafecito, más o menos ese color, el porcentaje de niñas que obtuvieron medalla, y marcado en gris el porcentaje de niños que obtuvieron medalla. Lo que ellos nos comentan de la investigación que realizaron es que el año en el que se ha detectado, de los que realizaron la investigación, el año en el que detectaron que hubo mayor porcentaje de niñas de participación fue en el 2010, únicamente con un 26% de participación de niñas. Aproximadamente las cifras que maneja la OMM, estamos hablando de 38 niñas aproximadamente por un porcentaje de 200 participantes, perdón, por un total de 200 participantes. Y de ahí todavía se van a analizar, ok, ese es el porcentaje que tenemos de participación de niñas en las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas, pero de ahí, ¿qué porcentaje de niños está yendo a casa con una medalla? Tomando en cuenta que, de acuerdo a las premiaciones que se realizan en estos concursos, aproximadamente la mitad de los participantes se llevan un reconocimiento, y lo que se está observando es que del porcentaje de niños que se va a casa con una medalla no baja del 51%. Mientras que el porcentaje de niñas que se va a casa, de las que participan, el porcentaje de niñas que se va a casa con una medalla, nunca ha rebasado el 50%. También un poquito recordando la historia de este concurso de Olimpiadas, que inician los procesos de selección de manera estatal.
lo que podemos observar en el Estado de México, hasta donde yo pude investigar más o menos, es que efectivamente las delegaciones con las que ha contribuido el Estado de México nunca se ha logrado ni siquiera llegar a un 50% de participación de las niñas o de selección de las niñas en esta parte. Nuevamente, el equipo que realizó este análisis y estas gráficas nos comentaba que ellos estaban buscando la manera de que esto fuera mucho más homogéneo, ¿no? Incluso estas gráficas que realizaron fueron a raíz de generar una consulta en redes sociales y ver cuáles son estrategias que se podrían seguir para homogeneizar mucho más esta parte, de investigar realmente qué es lo que está pasando con las niñas al momento de que llegan a estos concursos, que estamos hablando más o menos nivel secundaria y nivel preparatoria, que está decayendo muchísimo la participación y se ve mucho más reflejada en el género masculino. Estas son estadísticas iniciales que les quería mostrar, estadísticas mexicanas, no estamos hablando del mundo en general, aunque sí ustedes pueden ir a revisar cuál es la participación de las mujeres, como les comentaba, en las plataformas de Organizaciones Unidas, y básicamente estamos hablando de que no se rebasa un 30%. Entonces, aquí lo que cabe preguntarnos es qué es lo que está sucediendo. Esta frase concentrada me la encontré desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, en un video de YouTube de una youtuber con doctorado en física, mujer, de la cual no voy a ni siquiera comentar su nombre para que no la busquen, no darle promoción, porque realmente me preocupó y me dolió ver esta percepción que tiene esta persona, agrego, con doctorado en filosofía. Lo que mencionaba en su video, bastante largo por cierto, y con muchas vistas, es a las niñas y a las mujeres no les interesa la ciencia y las matemáticas. Les interesan otras áreas como ser educadoras de preescolar. Entonces, de lo que nos está hablando el mundo cuando está midiendo la participación de las mujeres en la ciencia no es real, porque simplemente a las mujeres no les interesan la ciencia y las matemáticas. Esta manera de ver el mundo es bastante preocupante. Yo en lo personal como matemática me preocupa esta manera de ver de las personas, pero lo malo es que no es una manera exclusiva, no es únicamente una persona la que se expresa de esa manera en redes sociales, no es únicamente una persona la que todavía tiene este pensamiento en el año 2021. Hay una estadística, según Microsoft, solo el 60% de las niñas entienden la importancia de las materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en sus objetivos personales y profesionales. La compañía señala la falta de mentores y modelos a seguir como un gran culpable. Nuevamente, nos toca preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que la gente esté mandando constantemente estos mensajes y esté reforzando estos mensajes? A las niñas y a las mujeres no les interesa la ciencia y por eso no hay una participación mayor. Perdón. Esto habría que pensarlo más a fondo. Si nos vamos fríamente a buscar estadísticas de participación o de las carreras elegidas, que es algo que también voy a platicar un poquito más adelante, podría parecer de esta manera. Pero no nos podemos quedar, y mucho menos nosotros como matemáticos, como investigadores, no nos podemos quedar con una primera vista, ¿no? Hay que ir más allá, hay que ir más atrás. En la bibliografía que estuve revisando y que estuve investigando para preparar esta plática, lo que se comenta es que se realizan estudios en donde a nivel primaria el interés de las niñas por la ciencia, por la tecnología en general, al nivel que pueden comprender la ciencia y tecnología en la primaria, estamos hablando de un 60% de niñas interesadas en nivel primaria. Al momento en el que estas mismas niñas llegan al nivel secundaria, se observa una cifra bastante dramática de que el interés de las niñas por ciencia y tecnología cae al 15%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando entre la primaria y la secundaria que no les está permitiendo continuar con
con esos deseos, con esos intereses, desarrollarse hacia la idea original que tenían. No es malo cambiar de opinión, no estoy implicando que sea malo cambiar de opinión, tener otros intereses, pero sí es muy importante que revisemos qué es lo que está sucediendo ahí. Sobre todo si algunos o muchos de ustedes se dedican a la docencia, piensan dedicarse a la docencia, es un punto muy importante, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo, que decae tan dramáticamente el interés de las niñas por las matemáticas, por la ciencia, de un 60 a un 15% en tan pocos años. Busqué de igual manera un estudio, me parece, de 2017, en donde se realizaron encuestas directamente en las instituciones universitarias para validar exactamente cuáles eran las carreras que estaban eligiendo hombres y mujeres. Aunque el mismo artículo que revisé decía, no deberíamos estar en un punto de llamar carreras de hombres o carreras de mujeres, pero se observa una predilección de los géneros hacia estas carreras. Entonces, el estudio que realizaban en ese momento identificaba 10 carreras, me parece. Sí, 10 carreras donde es mucho más prominente el ingreso de mujeres y el ingreso de hombres, y las enlistaba a continuación. Esto fue realizado con la herramienta Compara Carreras 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad, analizando datos del ciclo escolar 2016-2017. Para las mujeres, los porcentajes en donde ingresan mayor porcentaje de mujeres, donde estamos hablando de un 70 a un 90%, donde las carreras están dominadas por mujeres, son las siguientes: formación docente para la educación preescolar, formación docente para otros servicios educativos, trabajo y atención social, orientación y asesoría educativa, didáctica, pedagogía y currículo, diseño, ciencias de la educación, formación docente para programas multidisciplinarios, salud pública, enfermería y cuidados. Voy a hacer una pequeña pausa antes de comentarles cuál es el top 10 de las carreras para hombres, porque no sé si alcanzaron a notar un patrón en las carreras que les describí. El patrón general de las carreras que se están describiendo como mayormente buscadas por mujeres son las carreras que tienen que ver con los cuidados. Esto tiene un trasfondo muchísimo más profundo, social, sociológico, que probablemente no soy yo la persona ideal para describírselos, pero sí se los dejo para que lo puedan revisar y lo puedan investigar si es de su interés. Pero socialmente se tiene identificada la mujer, y podemos hablar históricamente, se tiene identificada la mujer como la que da cuidados, como la que debe de enfocarse a las labores de cuidados, ya sea dentro de la misma casa. Se le asignan las labores de cuidado no solamente de hijos, sino de parientes, de ancianos. Se le asignan automáticamente las labores del cuidado de la casa. Todo va enfocado a que la mujer esté enfocada a los cuidados. Y esto no es algo genético, no es algo que esté embebido en el cerebro de las mujeres, simplemente es algo que socialmente se asume y se espera de las mujeres. De ahí que les comento, la lista de las 10 carreras más solicitadas por mujeres están totalmente enfocadas hacia el cuidado, de alguna u otra manera, ya sea la docencia, pero particularmente enfocada hacia niños pequeños, los cuidados, como pueden ser enfermerías, no tanto medicina. Ya se ve mucho más un equilibrio en la medicina, pero también hay que identificar qué tipo de medicina. Se ve todavía un desequilibrio bastante notorio hacia las situaciones de enfermería, donde todavía en estos tiempos es extraño, o a la gente le parece extraño ver varones enfermeros. Se extiende mucho más hacia la parte psicológica, que nuevamente estamos hablando de puramente cuidados, y podemos observar un patrón en donde finalmente la mujer se asume como una cuidadora por toda esta parte que
que les mencioné hace un momento. Me voy a brincar por un momento esta lámina para avanzar a la siguiente. Tenemos esta cita de Florence Nightingale. Se supone que las mujeres no deben tener una ocupación suficientemente importante para no ser interrumpida. Ellas se han acostumbrado a considerar la ocupación intelectual como un pasatiempo egoísta y es su deber dejarlo para atender a cualquiera más pequeño que ellas. Florence Nightingale, como se tiene conocimiento en general, fue una muy importante figura para el desarrollo de la enfermería, en particular en tiempos de guerra, pero no únicamente eso. Florence Nightingale fue pionera en el análisis estadístico de enfermedades y la epidemiología, desarrollando un gráfico de área polar, que lo pueden ver en pequeñito en la imagen que está junto a su fotografía, donde las estadísticas representadas son proporcionales al área de una tajada en el gráfico circular. Entonces, no es un secreto, no estoy comentándoles yo de ningún hilo negro, ni de información que esté secretamente oculta para nadie. Toda esta información es información que está ahí afuera, es información que está disponible para todos, pero es importante que podamos tener ese interés de buscarla, ese interés de realmente poner el ojo en qué es lo que está sucediendo. Les comentaba, me regreso rápidamente a esta otra lámina. Bueno, ya nada más para no dejarlos con la duda, les comento cuáles son las carreras que de acuerdo a este estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad son las más elegidas por hombres. Les reitero, porcentajes de 70 a un 90%. Y estamos hablando de ingeniería de vehículos, electricidad y generación de energía, electrónica y automatización, construcción e ingeniería civil, ingeniería mecánica y metalurgia, deportes, ciencias de la computación, física, tecnologías de la información y comunicación, filosofía y ética. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que está pasando con las niñas de la edad preescolar a la edad secundaria, que pierden totalmente ese impulso por acercarse a la investigación? Bueno, no partamos de la investigación científica, por acercarse a las áreas que se consideran duras, por acercarse a las ingenierías, por acercarse a las ciencias, por acercarse a las matemáticas en particular. Hablemos un poquito de un concepto un tanto reciente, que es el síndrome del impostor. Aquí lo cambiamos un poquito por el síndrome de la impostora, donde José Vela, sociólogo y doctorado de estudios interdisciplinares de género de la UAM, nos comenta que el síndrome de la impostora responde a una autopercepción por la cual una persona se ve menos cualificada para un puesto, cargo o desempeño dado que sus compañeros. Este síndrome del impostor no es algo que sea exclusivo de las mujeres, eso sí se los puedo comentar. En los últimos años se han estado haciendo estudios donde un porcentaje muy amplio de la población presenta en algún momento de su carrera educativa o su carrera laboral este síndrome del impostor, en donde efectivamente hay una desconfianza en la autopercepción por las capacidades para realizar el puesto de trabajo que ya se tiene. No estamos hablando de conseguir un puesto de trabajo, sino en el puesto de trabajo que ya se tiene, existe una desconfianza en la autopercepción para realizar, para justificar el estar en ese puesto. Sin embargo, este síndrome del impostor se ve mucho más reflejado en un porcentaje muchísimo mayor en las mujeres. Y no estamos hablando de a lo mejor de mujeres de un estrato socioeconómico o de un nivel educativo, se presenta en todo tipo de mujeres, se presenta en grandes artistas, mejor no les voy a decir ahorita nombres en particular para no desviarnos mucho, pero igualmente lo pueden buscar, la información está ahí afuera. Se presenta en grandes artistas, se presenta en grandes científicas, se presenta en grandes doctoras, se presenta en grandes empresarias. Este síndrome del impostor está presente en el género femenino a un nivel que ya no lo podemos considerar que se trata de un tema personal de autoestima o autopercepción. A ese nivel ya no es un tema personal, presentándose en tantas personas, y estamos hablando de un efecto social que se está generando en las mujeres. De igual manera nos comenta José Vela
que la socialización diferenciada por la cual hombres y mujeres son educados en roles distintos y en valores distintos, crea este caldo de cultivo perfecto para que las mujeres sientan de forma masiva el síndrome de la impostora. ¿Y en qué se refleja este síndrome de la impostora? Finalmente es una situación que se lleva la mayoría del tiempo de manera personal, de manera que no se expresa hacia los demás porque justamente se tiene una percepción de que está uno engañando a los compañeros, de que una no es tan buena como los demás creen, y esto se refleja en un aumento de las horas de trabajo, de los esfuerzos de trabajo, de la organización, de la percepción para poder justificar de alguna manera el puesto que se tiene. Entonces, esto provoca, por supuesto, otro tipo de problemas psicológicos que de igual manera afectan al trabajo, como una mayor carga de estrés, una mayor carga de cansancio, una mayor carga de responsabilidades incluso, porque se ha detectado que muchas veces para compensar el síndrome de la impostora, se realizan muchísimas más labores que los pares varones, ¿no? Pero finalmente, como les comento, esto no es algo derivado de la autopercepción personal, porque reflejándose en tantas personas, esto nos dice que es algo social. Entonces, voy redondeando un poquito de dónde está saliendo todo esto, ¿no? De igual manera, hay un estudio bastante triste, a mi parecer, que nos refleja de dónde, justo empieza a cerrar de dónde surge todo esto, de dónde se refleja todo esto. Para la edad de 5 o 6 años, estamos hablando de preescolar, estamos hablando de inicios de la primaria. Para la edad de 5 o 6 años, las niñas en general ya tienen la idea socialmente aceptada y la percepción de que sí pueden hacer cosas buenas, de que sí pueden hacer muchas cosas, pero de que los niños son más inteligentes o de que los niños son mejores. Y esa es una percepción que socialmente se le está generando a las niñas de una manera muy preocupante. Desde los 5 o 6 años ya tenemos esa convicción de que los niños son mejores, de que los hombres son mejores. Y es bien difícil deshacerse de los prejuicios y de ese tipo de percepciones. Entonces, en este sentido nos enfrentamos a muchas más desigualdades sociales, ¿no? Como veíamos en la lámina anterior, los roles definidos empiezan a jugar un papel muy duro también en el contexto laboral y en el contexto familiar para que las mujeres puedan tener este desarrollo educativo y laboral a la par de los hombres. En el contexto familiar podemos ver, podemos hablar, como ya les había mencionado hace un momento, de la asignación inmediata de tareas de cuidados, ¿no? Se asume que la mujer es la que debe de cuidar hijos, hermanos, abuelos. No estamos hablando de una edad en particular, no estamos hablando de cuidar a los propios hijos, que por supuesto es una responsabilidad de todos los seres humanos, ¿no? Estamos hablando de que existe esa percepción de que desde niñas a muchas se les inculca que aún así regresando de la escuela, primero tienen que servirle de comer a sus hermanos, primero tienen que servirle de comer a sus papás antes de poder comer ellas, antes de poder realizar sus labores, antes de poder estudiar. Se genera una carga familiar mucho más fuerte hacia las niñas desde que son menores, y esta carga se continúa hacia la edad adulta, ¿no? De igual manera existen muchos estudios, no me lo estoy inventando, lo pueden revisar, en donde existe ese peso psicológico para las mujeres, aún estando en una pareja heterosexual, aún estando en un ambiente familiar sano que pudiéramos considerar. Existe esa carga psicológica para las mujeres de que deben de encargarse de los hijos, deben de encargarse de la casa, deben de encargarse de que todo esté funcionando en la casa. Es una carga psicológica extra a lo que se tenga que hacer en cuestión de estudios o en cuestión o en el contexto laboral. También tenemos la diferenciación de acceso a la educación en cuanto a roles de género. Nos podemos encontrar con situaciones en donde los niños sin ningún problema pueden ir a bibliotecas, pueden ir a estudiar a otras casas, pueden buscar otro tipo de herramientas para mejorar su contexto educativo, pero esas partes son restringidas a las niñas.
parte por el contexto de violencia en el que vivimos, que no es desconocido para nadie, parte por creencias familiares, no sé, hay muchísimo contexto detrás de esto. Únicamente quería hacerlo visible para ustedes. Asimismo, el contexto familiar también nos influye mucho en visualizar un futuro en donde no se requiere una educación, ¿no? No estamos hablando de hace 20, de hace 30, de hace 40 años. Sabemos que el día de hoy hay muchas niñas que todavía se les permite estudiar mientras se casan o se les inculca de una manera amorosa, pongámoslo muy entre comillas, que si no logran una carrera no hay problema, que van a seguir siendo mantenidas por sus papás o que pueden ser acogidas en alguna empresa familiar, que no necesitan esforzarse más allá. Todos estos contextos finalmente generan dificultades mayores para que las mujeres puedan avanzar en esa educación. En el contexto laboral, estamos hablando de discriminaciones por estado civil y apariencia. Que podíamos pensar, la discriminación no es legal, en México no es legal, ya no se puede hacer, pero la realidad es otra. La realidad es que todavía vivimos en un contexto donde de manera discreta y micro se siguen haciendo este tipo de discriminaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a las entrevistas laborales o las entrevistas que se realizan para acceder a algún posgrado, en donde todavía se le pregunta a la mujer si tiene hijos, si está casada, si se va a casar, si piensa embarazarse, si tiene hijos pequeños, ¿quién se los va a cuidar? Que son preguntas que por supuesto que yo a la fecha, a mis 38 años, no me he encontrado que se le hagan a un hombre. No me he encontrado una compañera en los grupos de ciencias, no me he encontrado una compañera en el ambiente laboral, no me he encontrado ni siquiera alguna entrevista de un artista famoso en donde esas preguntas se le hagan a un hombre. Porque regresamos nuevamente a la asignación de tareas de cuidados. Se asume que la mujer tiene por completo el cuidado de los hijos, y en muchas veces es la realidad, pero se asume que esto la vuelve en un ser mucho menos profesional. Se asume que esto la vuelve en un ser que no va a poder desarrollar la totalidad de sus capacidades. Y pues aquí es algo muy fuerte porque estamos hablando de continuar con esos prejuicios de realmente para poder ser exitosos, la única manera es no tener familia, no abandonar el país, abandonarlo todo, encerrarnos en un cuarto a ver un pizarrón. Pues no, la realidad es que todos somos humanos, la realidad es que todos tenemos familia, y yo en lo particular les puedo decir que afortunadamente en mi empresa tengo contacto con algunos papás, nuevos papás de bebés recientes, y pues se involucran, por supuesto, en el cuidado de sus bebés. Y muchas veces existe el prejuicio es que si tiene bebés va a pedir permisos, es que si tiene hijos va a estar pidiendo permisos. Los hombres involucrados en la vida familiar también piden permisos, porque también somos humanos. Eso se trata, todos somos humanos y pues todos en algún momento vamos a necesitar permiso por algún tema familiar, por algún tema personal. Y eso no nos vuelve menos profesionales, no nos vuelve menos productivos, no nos vuelve menos eficaces. Entonces, esa discriminación, la realidad es que todavía existe. Al día de hoy, afortunadamente en mi empresa tiene muchos años que no lo he visto, muchos años que no lo he visto. Me tocó verlo en mis inicios por ahí, pero tiene muchos años que no lo he visto en mi empresa. Sin embargo, en el ambiente científico es algo súper común, es algo súper común. Al momento de acceder a un posgrado, y no lo digo por mí, lo digo porque afortunadamente tengo contacto con muchas científicas, al momento de acceder a un posgrado se les pregunta esta parte, ¿no? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? Pero si tienes hijos no vas a poder estar al 100 aquí, pero te vas a casar, pero te vas a embarazar, trabas en el contexto laboral. Y desafortunada y horriblemente tenemos un mayor porcentaje de abuso en el lugar de trabajo o estudio. Y abuso me estoy refiriendo en muchos contextos, ¿no? Sabemos que desafortunadamente es común el abuso laboral, sobre todo en el contexto científico,
es común el abuso laboral, es común el abuso de autoridad en el contexto científico, pero por supuesto, está más cargado hacia los integrantes femeninos de estos grupos. Este es un texto un poquito largo. Este es un fragmento del libro El papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología de Francisca Puertas Maroto, pero me parece muy importante que lo podamos observar, ¿no? Para redondear esta parte sobre prejuicios y sesgo de género. Nos habla de que un estudio publicado en 2012, no hace 80 años, no hace 100 años, 2012. Un estudio publicado en 2012 puso en evidencia que existe tanto en hombres como en mujeres un prejuicio previo negativo hacia mujeres científicas. En este estudio se examinó el proceso de selección de un candidato para un puesto estudiante predoctoral a través del análisis curriculum vitae. La selección fue llevada a cabo por 127 profesores, hombres y mujeres, de diferentes universidades estadounidenses, todas ellas en ámbitos de ciencias. Estos evaluaron un mismo currículum vitae con la única diferencia del nombre del candidato, mientras unos llevaban el nombre John, 63, otros llevaban el nombre de Jennifer, los 64 restantes. El estudio reveló que a igualdad de condiciones, es decir, exactamente el mismo currículum, el mismo papel, tanto hombres como mujeres consideraban que era más competente el candidato llamado John y además le ofrecían un salario superior a la candidata llamada Jennifer. 2012. Esto desafortunadamente es en lo que tenemos que poner el ojo y tenemos que poner el ojo todos, porque como bien lo hizo el estudio, lo hizo con hombres y lo hizo con mujeres. Los prejuicios existen, los prejuicios están ahí y es nuestro deber y nuestra responsabilidad examinar nuestros propios prejuicios para poder evaluar qué tanto están afectando tanto nuestra labor diaria, como nuestra labor social, como nuestras responsabilidades laborales. Finalmente, ¿qué es lo que se está perdiendo al tener estos sesgos de género y estos prejuicios? No es en particular lo que están perdiendo las mujeres de lo que estamos hablando aquí, sino de lo que está perdiendo el mundo y de lo que está perdiendo la ciencia. En un momento regreso a la lámina anterior. Ya se me está acabando el tiempo. Estamos hablando de que esta es una cita de Marie Curie. Las mentiras son muy difíciles de matar, pero una mentira que atribuye un hombre a lo que en realidad era el trabajo de una mujer tiene más vidas que un gato. Justo, la lámina anterior nos habla del movimiento No More Matildas, en donde el fenómeno nos habla de suprimir la contribución de las mujeres en el desarrollo, inventos o investigación y también el reconocimiento frecuente de su trabajo a sus colegas masculinos, en donde esto no es nuevo. Nos podemos regresar a la historia de las matemáticas, donde hay una historia larga de matemáticas. Yo en el resumen de mi plática les hablaba de que no podemos seguirnos basando todo en Hipatia de Alejandría, ¿no? Que Hipatia, si bien fue un parteaguas muy importante y una apertura y un símbolo para las mujeres matemáticas, estamos hablando de hace 1500 años y que básicamente hay que tener un nivel de semidiosa para poder tener éxito en la ciencia. Y eso no es lo que queremos reflejarle a las niñas, eso no es lo que queremos reflejarle al mundo laboral, eso no es lo que queremos reflejarle a la educación. Entonces, este movimiento justo es lo que trata de recuperar el hecho de que si bien no conocemos tantas matemáticas en la historia, no ha sido precisamente por falta de su participación, sino porque muchas de estas fueron invisibilizadas por sus colegas, adicional a ser invisibilizadas por las dificultades de acceso a la educación, por las dificultades de ir ingresando al mundo laboral, ir ingresando al mundo de la ciencia y rompiendo esos techos de cristal que se presentan para las mujeres. Entonces, aquí, nada más para cerrar este tema, cabe cuestionarnos y reflexionar cuál es la participación que tienen las mujeres en mi institución. Afortunadamente, en mi empresa, yo cada vez veo muchas más mujeres en niveles de gerencia, en niveles de dirección, en niveles de alta dirección. Cada vez la representación es mucho mayor, cada vez la paridad es mucho mayor. Desafortunadamente no tengo la cifra para realmente saber cuál es el porcentaje,
pero sí me queda claro que la participación en puestos de responsabilidad es mucho mayor. Entonces, cabe preguntarnos, en mi facultad, ¿cuántas mujeres han sido directoras? ¿Cuántas mujeres están dirigiendo tesis? ¿Cuántas mujeres son líderes de grupos de investigación? Yéndonos más arriba, ¿cuántas mujeres han sido rectoras de la universidad, no? A lo mejor pensando en la UNAM, que es mucho el referente en este país de la investigación, ¿cuántas mujeres han sido líderes de los institutos de investigación? ¿Cuántas mujeres han tenido participación en estos institutos? ¿Cuántas mujeres han sido presidentes de la Sociedad Matemática Mexicana? Entonces, tenemos que empezar a pensar a la ciencia como una empresa humana. Esto viene de un texto, ahorita les comparto la bibliografía, pero viene de un texto dirigido hacia docentes de nivel secundaria, me parece, pero no está de más que lo tomemos en consideración todos, ¿no? Reflexionar sobre las relaciones entre el sujeto y el conocimiento científico. ¿Qué tanto podemos separar el conocimiento científico del sujeto que lo está generando? ¿Qué tanto podemos separar en Inéter de todos sus teoremas? ¿Qué tanto podemos separar a Sofía Kovalevskaya de todas sus contribuciones? ¿Qué tanto podemos separar a Ada Lovelace de todo lo que generó con las máquinas con las que estaba trabajando con Charles Babbage? Hacer visibles a las científicas como docentes, como divulgación científica, es un tema súper importante. Que las niñas sepan que existe una tradición, que existe un legado, que no son 3 matemáticas las que se han presentado en el mundo y nada más. Puede ser que tengamos una lista de 10 matemáticas como las que han realizado mayores aportaciones mundiales a la ciencia, pero eso no quiere decir que sean las únicas, eso no quiere decir que sean los casos excepcionales y no exista nadie más. Y por último, que los alumnos y alumnas comprendan que una ciencia se construye por un grupo de hombres y mujeres, siendo por tanto una empresa humana. No podemos considerarlo humano si está únicamente enfocado al género masculino y si seguimos con ese mito de que la ciencia es puramente masculina. Si bien hay teorías, no encontré ninguna comprobación, pero hay teorías de que cerebros de hombres y mujeres pueden ser distintos. También hay teorías que lo niegan. Lo que sí es definitivo es que necesitamos contribuir en conjunto para que realmente se desarrolle la ciencia a los niveles que debe de llegar. Quisiera platicarles rápidamente del efecto Scully. Yo sé que la mayoría de ustedes son muy jóvenes y posiblemente no van a identificar a este personaje, pero en los años 90 existía una serie de televisión de X-Files, que acá en México se llamaba Los Expedientes Secretos X, donde los personajes principales eran 2 agentes federales, Fox Mulder y Dana Scully, en donde se dedicaban a investigar fenómenos de tipo paranormal o tipo extraterrestre, ¿no? Donde Mulder era la parte que siempre tenía esa duda de si podía ser real, si podía existir, y por su parte Scully era la parte más científica del tema, en donde siempre era la escéptica y siempre buscaba un razonamiento lógico para las situaciones en las que se enfrentaban. El efecto Scully se le llama así, lo tenemos identificado por un estudio realizado por el Instituto Gina Davis sobre género en los medios, donde se observa que gracias a este personaje Scully en una serie generada en los años 90, se vio una influencia mucho mayor de las niñas a tener un modelo a que seguir. Las acercó en un buen porcentaje a estas materias de la ciencia, la tecnología. Un solo personaje en una serie de televisión. Entonces, eso nos habla de la importancia de la representación que podemos tener, ¿no? Ahí les comparto la bibliografía que estaba utilizando, el uso de las biografías de las científicas en la enseñanza de las ciencias, donde aquí agrego nuevamente la imagen de Hipatia, por lo que les comentaba. Si bien Hipatia, por supuesto que es un símbolo muy importante y sus aportaciones fueron definitivamente un parteaguas para la ciencia, no podemos seguir haciendo referencia a las niñas a prácticamente una semidiosa griega. Tenemos que aterrizar
todo el legado de científicas matemáticas, de matemáticas que han existido previo a ellas, para que sepan que es una realidad, que es algo que existe. La genealogía no significa hablar solo de la excepcionalidad, ni mostrar únicamente a las mejores, significa construir un panorama a modo de escalera donde todos estos peldaños estén cubiertos. Es establecer puentes entre las alumnas y las científicas para hacerles partícipes del orgullo de las mejores, pero también favorecer el acercamiento hacia una profesión valiosa que ejercen muchas mujeres que no serán grandes figuras, al igual que la mayoría de los varones. Es decir, justo eso, no tenemos por qué ser un nivel de semidiosa para ser una persona exitosa, para realizar contribuciones, para dejar un granito de arena dentro de la ciencia y tener estas aportaciones. Entonces, la sugerencia que nos hace Dolores Sánchez en su texto para el profesorado es elegir científicas preferentemente recientes del siglo XX, considerando la importancia científica y social de sus contribuciones, su personalidad de rasgos humanos, determinación de los estudios a edad temprana y los reconocimientos institucionales a lo largo de su vida, así como su compromiso moral y político. El estudio de las biografías de las científicas es muy importante y debería definitivamente ser incluido no solamente como una materia dentro de la carrera, sino como un constante reforzamiento dentro de todas las clases de saber de dónde provino todo esto. Como mencionábamos anteriormente, relacionar al sujeto con el resultado. Aquí entonces me gustaría mencionar algunas de las pioneras en matemáticas mexicanas. No son las únicas. Si hablamos de pioneras son porque a lo mejor se les distingue por ser las primeras en algo, pero definitivamente no fueron las únicas, no han sido las únicas y no van a ser las únicas que están trabajando en este sentido. Podemos mencionar a Enriqueta González Vaz, la primera mujer titulada como matemática en México en 1944 y una de las 5 mujeres fundadoras de la Sociedad Matemática Mexicana. 5 mujeres entre 131 miembros. La representación es limitada en ese punto, pero la representación existe. Y tenemos mucho que agradecerle a Enriqueta por empezar a romper esas limitantes, por empezar a cambiar esos roles de géneros. Silvia de Neymet, primera mujer mexicana doctorada en matemáticas en México, 1966, de la primera generación del CIMBESTAF. Graciela Salicrup López, matemática y arquitecta mexicana, investigadora pionera en la rama de la topología categórica en las décadas de los 70 y los 80. Entonces, yo les invito, como docentes o como matemáticos, precisamente a ir investigando todas estas científicas, a ir investigando todas estas relaciones entre el sujeto y los resultados. Yo sé que la facultad tiene un cuerpo muy importante de topología, yo sé que la facultad también tiene profesores que conocen de categorías, entonces inclinarnos un poquito, a lo mejor dedicar una clase a Graciela Salicrup, que fue pionera en la generación de esta rama de la topología de categorías, creo que sería un tiempo excelentemente bien aprovechado. Como mencionaba el profesor Saúl al inicio de la plática, las científicas no solamente tienen como opciones el aula o la investigación, ¿no? Que muchas veces pareciera que esas son las únicas ramas que tenemos y de pronto se empieza a cerrar un poquito el mundo si vemos que no hay muchas opciones dentro de la docencia, al menos en lo que conocemos. Pero efectivamente eso no es lo único que tenemos disponible. Para empezar, la divulgación científica es algo muy importante, es algo que se debería estar atendiendo y es algo que me dio mucho gusto en los últimos días estar escuchando conversatorios en donde participaron científicas muy, muy jóvenes de las instituciones Eureka y STEAM Kids México, en donde incluso están manejando esta nueva propuesta de la divulgación científica como un emprendedurismo, ¿no? Como no algo que se tiene que hacer únicamente por amor al arte, que si bien muchas veces viene generado de ahí, sino algo que realmente puede generar una empresa, puede generar unos ingresos y se pueden obtener muchos beneficios tanto personalmente como para el resto de la comunidad en esta divulgación científica.
Y existen muchas otras instituciones en México, grupos en México que están impulsando mucho esta divulgación científica, ¿no? Como algo primordial, como algo principal. Ahí también podemos considerar el programa Quiero Ser Científica de Cooperación Española Cultural y México, donde estos 3 programas que les comento aquí manejan mucho esa parte de acercar a las niñas con científicas reales, con científicas de carne y hueso, para que puedan ver todas las aportaciones que se pueden realizar y especialmente, como les digo, que no estamos hablando de una matemática hace 1500 años, 3 matemáticas hace 30, 40 años. Hay muchísimas matemáticas, hay muchísimas científicas trabajando allá afuera por mejorar este mundo. También, como les comentaba el profesor Saúl, en el sistema financiero, yo afortunadamente tengo 10 años de laborar en la banca, muy contenta, muy feliz, con muchísimos retos, por supuesto, y eso me ha dado la oportunidad de ver realmente qué tan apreciados y qué tan necesitados son los matemáticos y matemáticas en estos sistemas. Prácticamente una de cada 3 vacantes que se publican están solicitando matemáticos, actuarios, economistas, porque si bien tal vez el grueso del sistema financiero estén trabajando administradores, estén trabajando contadores, incluso muchísimas ingenieras, es la necesidad de la manera de pensar, de la formación que tenemos nosotros como matemáticos, como actuarios, lo que complementa de una manera excepcional el conocimiento que se requiere dentro del sistema financiero. Las casas de bolsa en particular solicitan muchísimos matemáticos, las fintech que últimamente están generando, ¿no? También en la parte de seguridad y análisis de datos hay muchísimas empresas aquí en México, no les estoy hablando del extranjero, no les estoy hablando de algo súper lejano, empresas de cifrado y ciberseguridad, donde se requiere estadística descriptiva, mejoras de procesos, eficiencias de procesos. Es decir, sí existe un mundo allá afuera, sí existe un mundo muy rico donde se requiere la participación de matemáticos y matemáticas. Y por lo mismo es importantísimo, es fundamental que podamos acercar a más niñas y niños a la ciencia, que podamos tener más egresadas, que podamos tener más tituladas, que podamos tener más gente allá afuera realmente aportando a la mejora del mundo para todos, realmente aportando a la ciencia, realmente haciendo esa sinergia entre todos, con la cooperación de conocimientos que podamos tener. Por último, me gustaría hablarles, una disculpa, ya me extendí bastante, me gustaría hablarles de generar redes. En estos últimos tiempos y sobre todo en el último año, debido a la pandemia, el uso en particular de las redes sociales es algo que ha favorecido muchísimo la comunicación entre científicos y entre profesionales. Yo les hablaba por ahí que había obtenido información de Facebook. Entonces, es importante también no satanizar las redes sociales, ¿no? Sabemos que en las redes sociales se puede perder muchísimo tiempo, sabemos que se puede recibir información errónea, información falsa, pero no la satanicemos. Afortunadamente, en estas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, yo me he encontrado una variedad increíble de científicos, científicos y científicas haciendo estas redes comunitarias, haciendo grupos de colaboración, compartiendo conferencias, compartiendo conversatorios, compartiendo experiencias, generando esta divulgación científica en donde a lo mejor si hace 10 años necesitaba yo tener contactos especiales o tener un súper amigo, pasar por un montón de burocracias para comunicarme con una persona en particular. Ahorita ya la comunicación es inmediata, la comunicación ya es personal y no es en vano. Ahí tenemos todas las cosas tan maravillosas que está haciendo Julieta Fierro, que si bien Julieta Fierro, por supuesto que tiene una trayectoria como astrónoma súper enorme, en el último año, en los últimos 2 años, a raíz de cosas tan simples que podíamos ni siquiera considerar como fue la serie Dark de Netflix, que causó por ahí un revuelo entre que se podían viajes en el tiempo y que no se podían. De ahí se empezó a generar un revuelo gracias a los videos y a las colaboraciones que Julieta Fierro empieza a hacer con
con quien se pueda, ¿no? Yo lo he visto colaborando en un sinnúmero de páginas y de redes que lanzan la convocatoria abierta de quien quiera hablar de ciencia, quien quiera hablar de esto. Y Julieta Fierro, sin pensarlo dos veces, creo yo, va y se lanza, ¿no? Y un video de 5 minutos que puede tener una repercusión enorme para toda la población y en especial para todas las infancias, que sepan que esto existe, que sepan que existimos. Yo les comparto personalmente, yo no sabía que todo esto existía hasta que no tenía 20, 21 años. Soy una persona tremendamente privilegiada y eso me queda bastante claro y tuve la oportunidad de hacer el cambio de carrera de la que estaba haciendo en este momento para dedicarme a esto que de pronto había encontrado, ¿no? Esta pasión de, yo no sabía que uno se podía dedicar a esto, yo no sabía que existía la carrera de matemáticas y mucho menos que fuera alcanzable, ¿no? A lo mejor tenía esa percepción que tiene muchísima gente de eso es algo inalcanzable, eso es algo que no se puede, eso es algo como un nivel de Dios. A lo mejor inicialmente yo tenía esa percepción, a los 20, 21 años yo me entero de que existen estas carreras, me entero de que existen estas posibilidades y tengo la fortuna de tomarlas. Pero no esperemos a que todo el mundo se entere de que esto existe a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿no? Generemos estas redes, aprovechemos las redes sociales para realizar esta divulgación, para realizar estos contactos. Gracias a estas redes sociales que se pueden estar generando y por supuesto al apoyo de mi facultad que en algún momento me apoyó para asistir a las escuelas de verano, fue que de alguna u otra manera yo conseguí el trabajo que tengo, yo conseguí mi carrera profesional y en donde estoy muy feliz y creciendo y con un futuro muy prometedor desde hace 10 años. Entonces, no desprecien el poder de las redes sociales, no satanicen las redes sociales, aprovechenlas al nivel que la misma pandemia les está dando la oportunidad en este momento. Una frase de Gloria Steinem, famosa periodista: la verdad te liberará, pero primero te enfurecerá. Puede ser que los datos que yo les di inicialmente sobre las desigualdades sociales, puede ser que hayan generado algún sentimiento de enojo, algún sentimiento de injusticia, pero recordemos que las emociones no son negativas, no hay emociones negativas, todas las emociones nos sirven para algo y justo si esto genera algún sentimiento de enojo es el punto de partida para generar los cambios, para poder tener un parteaguas, para poder iniciar una acción, por pequeña que sea. La acción más pequeña genera muchísimo más que no tener ninguna acción. Y de verdad espero que lo poco o mucho que les haya podido compartir en esta plática les quede en algo, les sirva para algo, les haga reflexionar en algo y que sepan que existe un mundo allá afuera de científicas, de matemáticas que tiene mucho que aportar. Ahora sí, ya por último y ya cerrando, ahora sí se los prometo, les comparto un poco de bibliografía con perspectiva de género, que incluso pudiéramos pensar que no existe, de igual manera sí existe allá afuera, existe mucha gente que está escribiendo en este sentido y que es súper importante que todos tengamos la conciencia no solamente de que esto existe, sino de que hay textos en donde se puede investigar, hay textos en donde se puede leer y no todo es tal vez las páginas que me puede encontrar en internet, ¿no? Les menciono algunos de los libros: El papel de las mujeres en ciencia y tecnología, Interacciones, ciencia y género, discursos y prácticas científicas de mujeres, Inclusión del análisis de género en la ciencia, Escritos sobre ciencia y género, Mujeres, ciencia e información, 17 mujeres premios Nobel de ciencia, Comiendo el fruto prohibido, Mujeres, ciencia y creación a través de la historia, y Mujeres negras en la ciencia. Son unos pocos, no son todos, pero me pareció importante compartírselos. Ahora sí, muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por escucharme. No, gracias a ti, Arely. Yo creo que sí, es una plática que nos hace reflexionar a todos, ¿no? Sí, nos extendimos un poco de tiempo, sin embargo, vamos a darnos chance si alguien de los asistentes
quisiera hacer alguna pregunta, podemos dar la oportunidad a 2 personas si levantan la mano para saber si quieren participar. O también tal vez ya estén apurados porque las clases luego son cada hora, entonces nos apuramos por ahí, ¿no? Déjame ver. Entonces tenemos aquí ¿quién está? ¿Quién se encuentra? Por ahí estaba levantando la mano Fabiola, me parece. Fabiola Sí, levantó ¿es la Fabiola? mano. Ah, está bien, es que no la veo. Ajá. Sí, adelante, Fabiola. Sí, gracias. Bueno, estaba justo pensando sobre los logros de las mujeres, sobre lo que ellas estudian y de qué depende, ¿no? Pero también estaba pensando que en las redes sociales últimamente sale una mujer con un logro como que, no sé, que la aceptaron en la NASA y a todos se les hace, o sea, la gente que lo comparte, la gente que escribe, se les hace como impresionante que una mujer pueda llegar a la NASA o que una mujer haya sido aceptada en Apple y a mí me parece que no debería ser como de tanta emoción el que una mujer haga eso, porque no debería ser la única que fue aceptada, porque no, porque debería de haber muchas más, o sea, no debería ser novedad que una mujer fue aceptada o que una mujer tuvo un logro grande, al igual que muchos hombres que están teniendo pues a diario esos trabajos. El hecho de que una mujer haya llegado a ese puesto se les hace como fuera de este mundo, ¿no? Sí, correcto, Fabiola. Como bien mencionas, todavía se manejan estos logros como algo totalmente increíble, pero me parece que es mucho la parte de la invisibilización que estamos viviendo todavía. Como les comentaba, yo afortunadamente en el mismo Facebook participo en grupos de muchas científicas y de pronto es hasta impresionante y hasta un poquito intimidante, ¿no? Porque empiezan a presentarse y estamos hablando de que todas tienen 2, 3 posgrados, estancias en el extranjero, pero todo eso queda invisibilizado de alguna manera porque todavía es algo que está muy prejuiciado. Entonces, parte de la plática y parte de la importancia de todos en conjunto es hacer esa visibilización, perdón, es hacer visible de sí. Por supuesto que es importante que una mujer haya sido admitida en la NASA porque empieza a romper esos roles de género, pero como bien comentas, no es la única. Los poquitos ejemplos que yo les di de matemáticas no son las únicas, es un grupo bastante extenso. Si bien no estamos todavía al 50% en ese nivel de equidad con los hombres, un 30 y un 37% de población femenina en las ciencias no es cualquier cosa, no son 5 mujeres, no es una mujer en la NASA. Entonces, es una responsabilidad de todos esa visibilización de realmente qué es lo que se está haciendo. Lo poquito o mucho que podamos visibilizar, lo poquito o mucho que podamos compartir, es una responsabilidad de todos hacer visible esa parte, no solamente que existimos los matemáticos, no solamente que existimos los científicos, sino ese porcentaje realmente de mujeres que no, repito, no solamente tienen licenciatura. En ese grupo que les comento de mujeres, estamos hablando de que tienen 2, 3 posgrados, estancias en el extranjero, un montón de participaciones, pero todavía hay mucho que luchar en la parte de la visibilización. Gracias, Arely. Por ahí alguien había levantado la mano, me parecía que Abril, no sé si quieras hacer Abril, todavía me la parece. pregunta. Bueno, solo mi pregunta era como referente, por ejemplo, nosotros como pues ahorita ya tenemos ciertos conocimientos sobre las mujeres científicas y todo eso, pero luego pasa que tenemos primitas o vecinitas que sus papás o eso todavía les están inculcando como ideas un poco machistas, ¿no? Nosotros, ¿cómo podríamos interferir? Porque yo entiendo que a una niña como tal no le puedes explicar, no, pues mira, esta científica hizo tal cosa y tal cosa, porque tal vez no te entienda, pero como de qué otra manera tú puedes guiarla como para que no crea que simplemente sus carreras van a ir enfocadas como en la educación o a los cuidados, o sea, que no pierda como ese enfoque científico y tecnológico que quizá ella quiera o pueda lograr. Gracias, Abril. Yo observo 2 maneras.
Por supuesto que lo que le puedas tú platicar como familiar es muy importante. Yo sé que no se puede sobrepasar a los papás y que es muy difícil, pero cualquier semillita que puedas tú dejar es lo más importante. Yo veo dos maneras. Últimamente se está generando mucha literatura, como les compartí un poquito. La literatura que yo les compartí al final va más enfocada hacia estos estudios de género, pero también hay literatura dirigida hacia niñas en particular. Yo ahorita les puedo compartir este libro, no sé si se alcance a ver, Mujeres Negras en la Ciencia. Es un libro muy bonito, no tiene grandes textos porque está dirigido precisamente para niñas, para esa apertura de que tengan el conocimiento de que existen esas opciones, ¿no? Esto está en particular enfocado a mujeres negras, que también son súper invisibilizadas, pero existe por ahí un libro que se llama... Híjole... Es, es algo así como historia... Híjole, se me fue en este momento el nombre. Es un libro que de hecho ahorita está muy vendido, que nos habla también, está dirigido para niñas, cuentos para niñas rebeldes, algo así, me falta una palabra. Cuentos, sí, cuentos para niñas rebeldes. Nos habla mucho sobre la historia de ciencia. Hay literatura, hay más literatura que se puede buscar que está dirigida en particular para niños, para niñas. Esa es una de las opciones que se me ocurriría darte. Y la otra, busca los grupos de divulgación en el mismo Facebook o en las redes que están dirigidos hacia niños. Yo en la presentación les mencionaba como ejemplos Eureka, que lleva .ek. Está dirigido en particular para acercar astrónomas a las niñas. Les mencionaba también el programa Quiero Ser Científica de la Cooperación Española. Está el programa de STEAM Kids México. Hay programas de robótica y todo está dirigido para niños, todo está dirigido para... por supuesto, no hay diferencia de género para estos programas. Está dirigido aproximadamente para edades de 8 a 12, de 8 a 14 años, que es una edad muy importante, ¿no? En donde se pueden desarrollar estos intereses. Entonces, sí, por supuesto, a lo mejor no podemos ir sobre las cosas que le digan los papás, pero siempre hay una semillita que podemos plantar en los sobrinos, en los primos, en los conocidos. Hay una semillita que podemos plantar regalándole un libro. Muchas gracias, niñas rebeldes. Regalándole un libro a lo mejor, o enseñándole una película que vaya un poquito dirigida a modelos femeninos, o vente, vámonos un sábado a este taller. Hay semillitas que se pueden ir dejando. Desafortunadamente no tenemos dominio sobre todo, pero sí hay pequeños actos que podamos hacer que pueden generar grandes cambios. Gracias. Una pregunta más. Sí, nos damos tiempo. Todavía andamos muchos conectados. Parece que Paola creo que levantó la mano. Paola Galán, sí. Ajá. No es una duda, es más como un comentario sobre los libros que pueden enseñar. Yo tengo un libro que se llama de Rachel 50 y su biografía. Está muy lindo y igual es para niñas pequeñas. No te escuchas bien, Paola. Si lo mandas al chat mejor para que lo podamos ver. Bueno, el título, pues. Sí, el título, porque por ahí te nos perdiste tantito, pero muchas gracias. Estas aportaciones justo son las importantes. A lo mejor yo no me sé el título de un libro, pero alguien más se lo puede saber, y estas aportaciones, estos compartimientos, es lo importante, porque a lo mejor alguien dice, ok, pues a lo mejor a mi sobrinito le compro ese libro, ¿no? Y le doy otro panorama. Les digo, finalmente, no es malo cambiar de opinión, no es malo elegir la docencia o elegir una área de cuidados, no es malo elegir cualquier otro camino en la vida. El punto clave es elegir. El punto clave es que tengan realmente ese conocimiento de que existen opciones, de que no es un solo camino y que realmente se puede hacer una elección consciente. Sí.
Sí, mira, nos estaban diciendo la sugerencia de los títulos de los libros, creo que del que no te acordabas, dicen que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. No sé Sí, si es ese, Arely. Sí, sí, de ese es en Elena el que estaba Favilli. pensando. No, no De son la- los únicos, no podemos buscar más. sí, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Dale. Bueno, entonces, pues cualquier interés que tengan sobre el trabajo de Arely, sobre la plática y su punto de vista, pues igual tenemos el contacto con Norberto, que es el que nos ha ayudado a hacer la organización de estas pláticas, y con Saúl, ¿no? Son con quien nos podemos contactar para cualquier información. Eh, los que estamos conectados aquí todavía, les paso entonces la información la siguiente conferencia. Va a ser en la tarde, esta es de 4 a 5. Y se llama Breve recorrido por la historia de la matemática en México, por el maestro en ciencias Roberto Torres Hernández de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y los esperamos igual como lo hicimos en esta, busquen el enlace en la página de la facultad o por los códigos QR que aparecen por ahí, ¿no? Bueno, finalmente nada más para no dejar a Paola ahí con la información que nos estaba mandando. Nos dice que se llama Mujeres de Ciencia, el libro que nos decía. Mujeres de Ciencia, ay, es que no leo bien. 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, de Raquel Ignotovsky. Bueno, ahí chequenlo. Y pues aquí seguimos en contacto. Gracias, Arely, por compartir tu punto de vista y hacernos reflexionar sobre estos días importantes de la participación de la mujer en el ámbito social generalmente, ¿no? Muchas Gracias gracias. y nos despedimos todos. Muchas gracias por la atención a todos. Nos vemos en la tarde. Hasta luego. Yo creo que podemos detener la grabación ya. Y Arely, entonces ya ahorita que no sé si Norberto nos quiera dar alguna instrucción. Pues no, ahora sí que pues muchas felicidades, Arely, estuvo muy buena la plática. Fíjate que en algún